L'entrevista a U Ràdio. En Vinaròs, on anem amb Roberto Gilabert, que jo crec que ja sí que el tenim. Molt bon dia, Roberto. Bon dia, com estàs? Muy bien. Ara Jo sí. crec... fem en català, en castellà, com tu te sentigues més cómodo, ¿eh? En lo que tú vulguis, més cómodo en castellà, sí. Pues entonces lo vamos a hacer en castellano, no hay ningún tipo de problema. No hay problema tampoco. Roberto, primero de todo, un placer que estés hoy aquí con nosotros, porque yo hace tiempo que te sigo y ostras, me fascina que una persona de aquí, de nuestras tierras, ¿no? de Vinaroz, haya tenido esta carrera profesional cinematográfica, ¿no? en China. Y a mí me gustaría que nos explicaras cómo fue, cómo acabaste, ¿no? Yendo a China a... sé que estás vinculado en el mundo de las artes marciales, ¿no? Y cómo fue tu primer paso para llegar allá. Pues realmente siempre había tenido la intención de que yo iría a China en algún momento de mi vida. Desde muy jovencito, desde apenas 5 años empecé a practicar las artes marciales. Y bueno, eso que vas creciendo, ¿no? Y vas viendo las películas, sobre todo las películas. Vas viendo las películas de actores como Jackie Chan, como Jet Li, y te haces las ilusiones, ¿no? Las ilusiones de que en algún momento de mi vida yo tenía clarísimo que iría a China. Lo que pasa es que en ese momento lo que yo tenía claro es que iría a lo mejor pues para estudiar, para un curso, para entrenar unos meses, que se solía hacer bastante en aquella época, y volver. Em, lo que ocurrió realmente fue que después de cumplir la mayoría de edad, empezar a entrenar más fuerte, representar equipos, empezar a hacer competiciones a nivel autonómico, a nivel nacional, pues tuve una lesión deportiva. Una lesión deportiva que me fastidió 2 vértebras y me perforó un disco intervertebrado, y estuve prácticamente medio año en silla de ruedas sin poder caminar. Y en ese momento fue cuando, digamos, que toda la trayectoria de las artes marciales y toda la expectativa o esperanza de ir a China, pues como que desapareció, ¿no? Porque, bueno, pues los médicos no te apoyan mucho en ese sentido, y la familia también quiere que dejes de hacer ese tipo de actividades porque, bueno, te han llevado a ese estado, ¿no? Y bueno, a mí me funcionó, digamos que al revés, ¿no? Que esa caída fue lo que hizo que lo tuviera aún más claro, que me iba a recuperar y que iba a cumplir mi sueño de ir a China. Y prácticamente fue así, fue recuperarme, empezar a dar los primeros pasos, empezar a entrenar otra vez, y cuando vi que yo ya estaba otra vez de pie, ya podía volver a caminar, ya tenía las opciones de poder hacer lo que quisiera, la verdad es que ese salto no me costó nada hacerlo, porque total, podía volver a caminar, podía llegar a cualquier sitio, podía lograr cualquier cosa. Y ahí fue cuando decidí irme a China. Tendría yo unos 22 años entonces. Al final això també és un missatge de superació, de no tirar en absolut la tovallola i de tirar endavant tot i les dificultats, no? Sí, descarado, porque fácil no fue, ¿eh? Fácil no fue. Molt bé. Així que és una mica la passió, no?, per les arts marcials, el que te porta a Xina i te porta pues, bueno, a tot este món també audiovisual que bueno, suposo que ara és una de les teues prioritats, o no? ¿M'equivoco? Sí que lo es. A ver, principalmente cuando llegué a China sí que fue por las artes marciales. Yo en el mundo escénico había tenido experiencias, pero en teatro, únicamente en teatro y básicamente como hobby. Cuando llegué a China, después de después de acabar la universidad allí, la Universidad de Deportes de Pekín, habían unas especializaciones a las cuales podíamos acceder, como unos másters, por así decirlo. Y uno de ellos, que fue el que a mí, lógicamente, me llamó mucho la atención, fue la de las artes marciales aplicadas a coreografías de cine. Entonces, básicamente era para ser director de cine, a aplicar todas las artes marciales a alguna coreografía para poder estar con los actores, visualmente, qué es lo que se ve mejor, cómo entrenar a los actores, a gente que nunca ha hecho artes marciales, etcétera. Después de ese curso, la verdad es que todo fue un flash, fue relámpago. Fue hacer esos 6 meses de ese máster y ya empezar a abrirse puertas y empezar a hacer producciones. Me metí también yo como actor, porque yo estaba ya como actor en aquel entonces, por tema de idioma realmente. Me había puesto en una academia de teatro, pero porque eres de las mejores maneras, según mi experiencia, para poder aprender un segundo o un tercer idioma, como era mi caso, porque nosotros actuábamos en inglés y en chino. Claro, Y digo, la complicación, ¿no?, del idioma también en algún momento, ¿no? sí, no, es una barrera muy fuerte. La verdad es que no. Mira que he hecho cosas en mi vida y he ido a muchos sitios y he estudiado mucho y he entrenado mucho, pero sinceramente no creo que haya hecho nada tan complicado como lo que es el decidir aprender chino. Porque
nunca he estudiado tanto en mi vida. Es que yo sé que Nunca. mucha gente nativa, a lo largo de su vida, el idioma no lo llegan ni a aprender profundamente porque es sumamente complicado. Eh, Según tengo yo entendido, es un 3% de la Ujú. población y son gente que estudia lingüística, Por eso. filología, etcétera. Porque el idioma de chino es muy complicado. Para que una persona sea fluida en chino y pueda hablar, con que tú sepas de 5.000 a 8.000 caracteres, lo cual es mucho. Estamos hablando de una persona que ya es de nivel Ujú, universitario, tú ya lo hablas bien, perfectamente, ujú. fluido. Y piensa que esos son 5.000, 8.000 caracteres chinos cuando te puedes ir perfectamente en el idioma chino a los 25.000 caracteres chinos. Wow, Déu-n'hi-do. Entonces, claro, es un idioma bastante complicado. La verdad es Pero que sí, el idioma fue una barrera. lo hablas bastante fluido ahora o qué es? Sí, sí, a Sí. pesar de que ya hace 2 añitos que no voy por China, pero sigo manteniendo contacto. Trabajo a distancia también telemáticamente bueno, con las productoras de allá de China, sobre todo mucho tema de guiones, etcétera. Y sí, las reuniones las seguimos haciendo en chino, que es lo que me está manteniendo a mí un poquitín el idioma, porque si no sí que es algo que se puede Se perder acaba bastante fácil. perdiendo, ¿no? Sí, sí. Y a mí me gustaría saber un poco también, porque sí que es cierto que yo te conocí también porque habías estado trabajando con la productora, ¿no? También de Jackie Chan, incluso has podido actuar con el que creo yo que es el maestro de las artes marciales a nivel cinematográfico, ¿no? Sí, sí, fue una experiencia muy bonita, la verdad es que sí. Bueno, todo fue como todo empieza en China, con un casting. Siempre Ujú, te llaman porque de castings hay... Es que hay que entender que China es un país bastante diferente a España, ¿no? Hablando cinematográficamente hablando. ujú, Cuando en España te puedes enfrentar a, digamos, un número de 25 o 35 producciones anuales, en China pasas las 600 fácil. Fácil. Entonces, casi todos los castings se reducen en 2 o 3 ciudades. Y siempre estás de casting y ujú. hay muchísimo volumen de trabajo. Entonces, claro, tú estás acostumbrado a los castings. Lo que pasa es que en el momento que te dicen casting, realmente no te dicen para qué es. ¿Vale? Vale. Todo empezó con un casting. Querían una persona extranjera que se moviera bien en las artes marciales, que tenía experiencia cinematográfica, también actuando, artes escénicas y que pudiera hablar el chino y el inglés, ¿no? Entonces yo me presento al casting y hay varios niveles. Un casting allí igual te dura 6 horas, 7 horas, porque haces un nivel, te pasan a otro, te hacen esperar, te vas a comer, vuelves, pasas a otro, te dan un guión y te dan 30 minutos para aprendértelo y vuelves. O sea, hay diferentes niveles, ¿no? Ujú. Y nada, que al final me dijeron que no, les gusta mucho, pero quieren ver la parte de artes marciales con el especialista que tienen ahí, ellos no diciendo nombres, no diciendo nada. Y bueno, me llevan a la sala y entro en la sala y claro, y se gira, estaba de espaldas y al girarse me encuentro pues a quien toda la vida había sido mi ídolo, Jackie Chan. Y Y tú nada, quiero decir, te lo llegaste a creer. Yo quiero decir, yo creo que en ese momento, digo, pero esto es una broma, claro. yo en ese momento la verdad es que lo primero que pensé fue, estoy en problemas, estoy en problemas. ¿Sabes? Porque mucha gente habla ya en China, los extranjeros hablamos mucho del salto, ¿no? Lo Ujú, que es la oportunidad del salto. Y eso llega cuando llega una película de este nivel con un productor o un actor de este nivel, ¿vale? ujú, Hay 3 o 4, solo 3 o 4 en todo Asia que te pueden proporcionar ese salto. Uno de ellos es Jackie Chan. Luego también antaño, cuando yo llegué, también aún estaba Jet Li, que ujú. luego él ya por motivos de salud ya ha dejado Sí, de hacer, por desgracia, porque ¿vale? era un muy buen actor, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo he tenido la oportunidad también de conocerle, de hablar con él. Su asistente, que también fue su doble durante 5 años, es muy amigo mío, un campeón del mundo de Wushu. Y la verdad es que muy buena persona. Una lástima que por temas de salud pues haya tenido que degradar a lo Efectivamente. que actualmente es. Pues sí, me encontré se giró y él tranquilísimo. Me dijo, hey, ¿cómo estás? Me dio la mano, así que tú eres Robert, pues venga. Y claro, me trataba de tú a tú y yo no hacía más que mirarle y lo único que podía pensar, me acuerdo, lo único que podía pensar era, ostras, sí que salto. Porque es, Ah, pues mira que es- yo mi- no, a las películas parece mucho más bajito, ¿no? claro, yo mido 1,80 y estaba en mi altura, ¿sabes? Y claro, yo digo, ostras, sí que salto, es lo único que no podía parar de pensar otra cosa. Y digo, sí que engañan en las películas, ¿sabes? Y mira que lo Sí, sí. sé por experiencia que engañan, pero es extraño. Y nada, hicimos el casting y muy bien. ¿Y qué pasa? Que cuando entras en un casting de él, ya te tienen en lista.
te tienen como en el equipo de extranjeros del equipo de Muy Jackie bien. Chan. Y entonces, pues en cada película, cada vez que necesitan un extranjero, pues te van cogiendo. Y dependiendo de el papel que desarrollas, ¿no? Y cómo te desenvuelves con ellos, pues ya luego te tienen en cuenta para muchas Ujú. otras cosas, como por ejemplo muchísimas películas en las que yo he estado con su equipo, pero que yo no he tenido parte, no he tenido papel, pero sin embargo, como tenían actores extranjeros que venían de Estados Unidos o lo que sea, pues nos han cogido a nosotros para ir y poder, como estamos familiarizados con su metodología de entrenamiento, de trabajo, etcétera, pues para poder llevar un poco los Muy entrenamientos de bien. los actores extranjeros y tal. Y ha sido, pues han sido unos cuantos años, 3 o 4 producciones en las que salgo con él, que he actuado con él también. Lo hemos Bueno, visto, ¿eh? Hemos estado eso de investigando, ¿eh? actuar, mejor dicho, es que te pega, ¿no? Que es lo que Claro, tú recibes es las lo hostias. claro, es lo que solemos hacer, recibir, recibir, recibir. Y el resto de En toda producciones, pues película 3 o tiene que 4 haber de un estas. héroe y un villano. Sí, Entonces, sí, la yo creo verdad que has es estado que en el equipo de los villanos tú, ¿eh? esa costumbre de que los extranjeros en China casi siempre somos villanos, creo que les va a costar quitársela, ¿eh? Pero Roberto, yo también te he visto actuar en una película que sale otro grande. Otro grande, Americano. ¿de asiático o extranjero? Americano. Arnold Schwarzenegger, ¿no? Sí, Yo esta bueno, película, te tengo que ser muy sincero. Yo la estaba viendo sin saber que tú aparecías en esa película y de repente digo, ¿pero sale? ¿Es él? Y sales allí. sí, pasa que ahí estoy muy afeitadito y muy Sí que és arregladito, o veritat, sea, sí. y muy poca gente me reconoce, ¿sabes? Te tengo que decir que me gustó. Es muy entretenida esta película, ¿eh? Sí, una película familiar. Sí, sí. Una película familiar, sí. La verdad es que sí, con Arnold fue... Yo en aquel entonces, te digo la verdad, yo en aquel entonces ya no estaba con el equipo de Jackie, ya no Ujú, estaba. Me seguían llamando porque yo ya había dado el siguiente salto, ¿no? Por así ujú. decirlo, que es que dejar el equipo de Jackie Chan y empezar a protagonizar las películas, a coger el papel principal y el secundario y ya estar como actor principal. Y claro, eso no lo puedes hacer perteneciendo a un grupo en el que no paras de hacer Claro. estos papeles pequeños de artes marciales y de pelea, etcétera. Yo ya me había marchado, iba de salto, pero me llamaron y me dijeron, ¿te interesa salir? Y claro, les dije, claro, es que yo ahora mismo ya no hago los papeles estos de acción y tal, que siempre que la ha llamado, si yo tenía disponibilidad en la agenda, siempre iba, ¿eh? Siempre Ujú. porque es una persona gracias a la cual tú das un salto, ¿no? Efectivamente, Entonces, tienes que pues eso está agradecer, ¿no? agradecido. También un poco Correcto, correcto, siempre. Pero en aquel entonces estábamos haciendo otra producción que acabó anulándose y eso es otro tema, que en China se anulan mucho las producciones. Y entonces me dijeron, bueno, sí, si tengo disponibilidad y tal. Me dijeron, no, hombre, te lo digo porque ya sé que ya no estás haciendo este tipo de papeles, pero claro, vas a estar también con Arnold. Y claro, cuando, cuando dijo eso dije, hombre, pues me gustaría conocerles, ¿sabes? Porque no es solo conocer los actores, es quien viene con ellos, Claro. que habían otros actores de Hollywood con él también, y fue una experiencia que aunque no compartimos pantalla, poder conocerlos, habían actores de Juego de Tronos, habían bastantes personas que fue muy interesante el intercambiar las experiencias, ¿no? Y el poder hablar porque te sorprenderá que todo el mundo, y mira que estamos hablando de grandes, estamos hablando de actores Sí. muy grandes de Hollywood, te sorprenderá las curiosidades que tienen y enseguida te preguntan cómo es rodar en China. Tienen una curiosidad porque, claro, ven que es un Claro, es que país es que está... algo, sí, ¿no? Ahora puede ser Mm. que hay más coproducciones, ¿no? También Sí, y cada americanas vez van a con... haber más. Claro, Sí, por sí. supuesto, porque es un mercado que efectivamente a América le interesa muchísimo. Estamos hablando de que está casi a la par, ¿no? En tema de fines de semana de recaudaciones, casi muchas veces hay producciones que recauda más en China que no en Estados Unidos sus propias películas. Y yo creo que esta combinación cada vez vamos a verla más. Pero se supone que es diferente, ¿no? La manera de rodar. Sí, 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 es una locura, es una locura. Es muy diferente, no están las normativas, por así decirlo, ¿no? De que tú trabajas tus 8 horas, tus 10 horas y luego tienes las horas de plata, las horas de oro, que te las pagan doble, ahí no funciona tanto así, no funciona tanto así y un día de rodaje de 16 horas al día es totalmente normal. Es lo normal, ¿no? Jo tinc Sí, sí. una pregunta, una curiositat també, perquè no sé si ho he llegit o ara m'ho invento, però gravar aquestes pel·lícules, clar, jo ja entenc que molts efectes es posen després, etc. Però has tingut algun percance gravar i tal? T'ha suposat alguna Te quiere preguntar, cosa? ¿te han partido la cara alguna vez? Això, però literal, eh? La pregunta sería ¿cuándo no me la han partido? Ah, vale. Vale. El tema de la seguridad en China también es diferente. También es diferente. Es más Sobre realista, todo, ¿verdad? sí, sobre todo cuando grabas. A ver, hay que decirlo. Equipos grandes, Jackie Chan, Jet Li, los de Hitman, todos estos equipos, la verdad es que la seguridad es ante todo. Y por algo nos cogen a nosotros, que estamos especializados durante Claro. años y años y años de práctica de artes marciales. Pero
los directores de... Y no es una crítica, no es una crítica, es, a mí me encanta y me encanta trabajar con ellos, pero los directores de Hong Kong tienden a intentar hacerlo todo mucho más realista. ¿Vale? Eso de los ángulos de cámara hechos de manera que engañan y el puño realmente no llega a darte y tú giras la cara No cuando el es puño lo que pasa por les iba a delante, ellos. no es lo que les va a ellos. Y les gusta mucho el contacto físico, encima te lo ponen a cámara lenta, que se ve el puño impactando y toda y tienes que recibir. Tienes Hay que muchos recibir. actores, tenemos a grandes actores bueno, digo americanos porque es la cultura que a nosotros también nos ha llegado más, ¿no? Que, como Kubrick y otros, que también querían las escenas lo más realistas posibles y que los actores sufrieran Sí. las experiencias que le estaban pasando a sus personajes. Déu-n'hi-do. Entonces, no es descabellado, ¿eh? No, no. Yo Han he habido Quentin tenido de Tarantino todo. en Malditos Bastardos. Hay ahogamientos que los actores han dicho que es que estaban a punto de desmayarse porque Sí. realmente buscaba el director eso, ¿no? Ese Al extrem, realismo ¿no? extremo, ¿no? Es que, a ver, yo ya desde otros puntos de vista, ¿no? Pero desde el punto de vista, porque en 15 años en el cine he tenido que estar en muchos sitios, he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas, ¿no? Como edición, como dirección. De hecho, acabé haciendo un máster universitario en dirección de cine, etcétera. Desde el punto de vista de editor, aunque parezca una tontería, ¿vale? Porque para una superproducción es nada, una minucia, pero te salva mucho, ¿eh? Cuando dos actores se implican tanto y el estrangulamiento es tan realístico que la cara de la persona se pasa de los colores de rojo a morado, etcétera, eso realmente a ti luego te salva muchísimo en edición, en postproducción, etcétera. Entonces, sí que es verdad que cuanto más implique el actor y más realístico lo haga, pues bueno, la producción va a salir mejor, la aceptación del público y toda la conexión. Molt bé. Has dit que fa 2 anys que no estàs a Xina. Què estàs fent ara i per a on estàs? Estoy por España ahora mismo, de vuelta en mi tierra, y volví de China por tema de, bueno, acabo de mencionarlo, de hecho ahora que acabé haciendo un máster universitario de dirección de cine, volví para hacer los exámenes y me cogió en medio de la pandemia. ¿Vale? Me cogió la pandemia que explotó en China, claro, aunque uno había saltado, y bueno, lo típico, se cerraron las fronteras y durante 1 año y medio se hizo casi imposible el poder viajar a China porque los consulados te denegaban los visados por tema de cuarentena, por tema de que veníamos de un país de posible riesgo de COVID, etcétera. Y el tiempo ha ido pasando el tiempo de manera que al final pues yo ya me he establecido aquí, ya he hecho mis contactos, he cogido otros trabajos, también estoy con una agencia de aquí de España que tienen sede por prácticamente todo el mundo y ha sido un poco difícil el volver a China, mantengo el contacto porque sigo trabajando sobre todo al nivel de dirección de guiones y de escritor de guiones, de guionistas, sigo trabajando mucho con ellos, pero hace 2 años que no piso territorio de China, sí. Actualmente he abierto una escuela de artes marciales aquí en España, que pronto vamos a ampliar y empezaremos también con equipos de acción para cine, que es lo mío, que estamos hablando. Claro, sí. Y bueno, también estoy con la agencia esta y pues trabajando en proyectos. Actualmente estamos con una colaboración, pero es una pequeña colaboración, realmente una aparición de unas escenas con una serie de televisión, creo que se llama Ley del Mar, no sé si si la conocéis. Supongo que no sonará. Es bueno, una serie de televisión que se está rodando aquí en España. Y bueno, vamos a hacer esa pequeña colaboración con ellos, rodada en el mar, lo cual también es siempre muy interesante, tener la oportunidad de poder rodar en el mar, tengo experiencias muy buenas en ello. Y ya está. Está protagonizada por Luis Tosar, no sé si os sonará un Sí, poquitín, home, sí. y por Blanca Portillo también. Sí, sí. Y Dos bueno, grandes pues actores tenemos- españoles, sí, sí. Sí, tirando ya un poco para el cine español, que era hora de que empezara ya en el cine español porque tenía ganas, ¿eh? Es lo que te iba a decir, no en la incursión esta de futuro, ¿no? Del cine español, un especialista en artes marciales, pero también un gran actor. Al final sí, a base de palos aprende. Nunca mejor dicho. Palos literales, ¿eh? Sí. Después de unos años como especialista de cine, cuando ya vimos la trayectoria, la gente que nos llevaba a nosotros, a los especialistas de cine, cuando siempre había que hacer un poquitín más, aparte de lo que es la actuación y de recibir las tortas que estamos hablando, siempre que cuando había que hacer un poquitín más, siempre me cogían a mí, porque como tenía experiencia en teatro y escenografía, entonces pues me cogían a mí. Pero al final ya dirás que empecé a ver
la trayectoria, ¿no? Empecé a ver la trayectoria y quería apartarme un poquitín también de las artes marciales y entonces acabé yendo a la escuela de ahí de Pekín también, de artes escénicas y acabé estudiando pues para actor y para teatro y sacándomelo ya lo que me tenía que sacar y con la experiencia que tenía que hacer. Y ese fue el segundo trampolín que os comentaba antes, que ya empecé y de ahí me salí del equipo y empecé a protagonizar películas ya como papel principal, papel secundario, con también grandes de la pantalla, lo que pasa es que son grandes de ahí de China, entonces aquí no son conocidos y bien, la verdad es que sí. Lo que pasa es que siempre durante la trayectoria he visto, claro, yo he seguido el cine español también y he visto que hay unas diferencias bastante notables en la manera de actuar y de producir en China y en España y siempre lo he estado pensando, ¿sabes? Cuando estaba aquí en España, era joven, pensaba, ostras, a ver, ¿cuándo iré a China? Y actuaré allí, haré películas de acción y después de unos cuantos años en China pensaba, ostras, a ver cuándo iré a España y empezaré a hacer cine español porque me encanta la manera en la que lo hacen, la verdad. Y el cine español actualmente está muy bien reconocido a nivel mundial. Muy bien reconocido. Efectivamente. Pues Roberto, un placer haberte tenido aquí a U-Radio. Vamos a estar en contacto porque yo creo que bueno, es muy interesante todo lo que nos cuentas, tu experiencia y también un poco este futuro aquí establecido en España. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por tenerme. Muy bien, gràcies a Gràcies. tu i fins a la pròxima. Molta sort. Que vaya muy Vale, bien. gràcies. Adéu. L'entrevista a U Radio.